El tema de la investigación de ustedes quiere dar cuenta de alguna manera del proceso. Fue bastante irregular, de la adquisición de esos 50.000, eran 5.000 millones, 50.000, iban a ser 50.000 millones de dólares. Es la deuda más grande que adquiere Argentina, es el préstamo más grande que da en su historia el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que ustedes encontraron? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con el tema a mediados del año 2018, cuando la mayoría de quienes estaban interesados en el tema, una vez que Argentina se conoció que volvíamos al Fondo Monetario Internacional, quienes estaban interesados en el tema plantearon la discusión sobre el hecho de que ese crédito no había pasado por el Congreso y que no iba a pasar por el Congreso. Nosotros resignamos esa discusión y intentamos buscar un poco más atrás, a ver, bueno, cómo había sido la forma en la que el Poder Ejecutivo había negociado y había obtenido, como vos bien dijiste, el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que fueron 50.000 millones de dólares, y que luego, 3 meses después, se amplió por 7.100 millones de dólares más. Lo que nos encontramos a través de distintas acciones que promovimos fundamentalmente con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la Coordinadora de Abogados de Interés Público y el Centro de Estudios para la Integración Financiera, a través de distintos pedidos de acceso a información pública, pudimos obtener documentos oficiales que demuestran, por ponerlo de una manera lo más simple posible, que el crédito fue contraído a sola firma. Fue contraído sin ningún tipo de estudio previo, sin que intervengan los servicios jurídicos que deberían haber dictaminado si eso se podía hacer, sin que intervenga el Banco Central, que también debería haber dictaminado para saber cómo semejante endeudamiento iba a impactar en la balanza de pagos, esto es ni más ni menos que cómo íbamos a hacer para enfrentar los vencimientos de esa deuda, y lisa y llanamente sin ningún tipo de expediente, ¿no? Francisco, creo que esto para... Sí. No, la pregunta es, ¿qué es lo que se viola? O sea, ¿qué reglamento, qué ley se está violando bajo esta modalidad que no contempló estos procesos, estos procedimientos, estas averiguaciones, informes y demás? Mira, Fedra, lo que se está violando es indirectamente la Constitución, pero son 2 leyes fundamentales de nuestro sistema. Por un lado, la Ley de Procedimientos Administrativos, que determina cómo nuestros gobernantes toman las decisiones, y por otro lado, la Ley de Administración Financiera, que es la que regula los procedimientos que tiene que seguir el Estado Nacional para endeudarse con un organismo multilateral como es el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de normas elementales. Digo, si cualquiera que tiene una vinculación con el Estado sabe que el Estado trabaja con expedientes. Si alguien va a pedir una jubilación, esa jubilación uno tiene que llevar los antecedentes, tiene que llevar los elementos, los documentos que acreditan ciertas condiciones y sabe que tiene que esperar la tramitación de ese expediente. Esto pasa absolutamente con cualquier decisión medianamente relevante que tiene que tomar el Estado. Imagínate vos que si para otorgarte una pensión o una jubilación el Estado tiene que llevar adelante un expediente, tiene que llevar adelante un procedimiento administrativo, tiene que contar con intervención, todo esto que digo está en la ley, ¿sí? Tiene que contar con la intervención de los servicios jurídicos para que digan si eso está bien, si se puede hacer o no se puede hacer. En este caso, además, se agregaba un dictamen específico, justamente, que impone la Ley de Administración Financiera, este dictamen técnico que te comentaba sobre impacto en la balanza de pagos, y además tiene que haber un acto administrativo, que es la manifestación de la voluntad estatal, ¿no? No hubo un acto administrativo. No hay decreto presidencial que haya decidido tomar el crédito en estas condiciones, no hay resolución del por entonces ministro de Hacienda, y tampoco hay resolución del directorio del Banco Central. Cuando digo que se tomó a sola firma es porque se tomó a sola firma. Tenemos los documentos oficiales que demuestran que el expediente donde tramitó la carta de intención y los memorandos adjuntos fue iniciado 9 días después de la firma de la carta de intención. Es gravísimo. Entonces pero la plata sí entró. Porque lo que decíamos cuando preparábamos el programa, no vamos a hablar de la fuga, que es otro tema, no nos compete. ¿Qué pasó con la fuga? Hay gente que lo está investigando. Pero sí, la plata sí entró. De los 57.100 millones de dólares comprometidos, esto era un acuerdo stand-by, esto es un acuerdo que no necesariamente implicaba el desembolso automático de todo ese dinero, sino que era una suerte de acuerdo preventivo. Nos iban a ir dando el dinero a medida que nosotros fuéramos cumpliendo con las metas que se había
autoimpuesto el Estado en esa carta de intención y en esos memorandos técnicos, y se llegaron a desembolsar 44.000 millones de dólares. El último desembolso no se hizo, se confirmó que no se hacía en el mes de septiembre del año pasado, que fue el mismo día que la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal condenó al Estado Nacional a entregarnos algunas cosas que faltan todavía, ¿no? Porque esto que te cuento es lo que tenemos, hay cosas que faltan, que están tramitando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro de un par de semanas se van a cumplir un año que el expediente está en la Corte Suprema, esperando que se resuelva si efectivamente el Estado Nacional tiene que entregarnos algunos documentos que todavía no están. Pero ya con lo que tenemos, como te digo, que es documentación oficial entregada por el propio Ministerio de Hacienda y por el Banco Central de la República Argentina, está demostrado que, repito, el crédito se tomó a sola firma. ¿Qué significa esto para el Estado-Nación, para nosotros? La plata no va a volver a aparecer, el préstamo, la deuda no va a desaparecer. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para la Argentina? Que ustedes hayan llegado a este hallazgo, ¿y en qué nivel está la causa? Es la otra pregunta. Bueno, con toda esta información, los últimos dos pasos que dimos fueron, junto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, promover una acción de nulidad en diciembre del año pasado, a comienzos de diciembre del año pasado, que está tramitando en la ciudad de Buenos Aires, donde lo que hicimos fue un planteo razonable, digamos, no buscamos desandar una situación que es imposible de desandar. Como vos decís, esos 44.000 millones de dólares efectivamente llegaron y se fueron. Y hay un informe del Banco Central lapidario de abril, si no me equivoco, de este año, donde se muestra claramente que la curva de fuga de capitales va de la mano con la curva de los desembolsos del fondo. O sea, el dinero entraba por una ventanilla y se iba por la otra, por las divisas, ¿no? Los dólares. Por eso gran parte del problema del que se habla ahora por el tema del valor del dólar blue y la ausencia de dólares, en gran medida tiene que ver con esta fuga de capitales autorizada por distintas medidas cambiarias que flexibilizaron y eliminaron directamente cualquier tipo de control sobre este tema. Esa demanda, esa acción de nulidad está actualmente tramitando. Hace 2 semanas tuvimos muy buenas noticias. El fiscal Canda consideró que la acción debe tramitar como una acción colectiva, que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas tiene derecho a plantear este caso, y ahora, bueno, el juez tiene que resolver si efectivamente nos permite tramitar esta acción. Me parece que ahí hay una cosa que es importante señalar, el caso que estamos discutiendo, la nulidad, insisto con esto porque es importante, no busca deshacer algo que no se puede deshacer. Los 44.000 millones de dólares no están más. Y esos 44.000 millones de dólares exigían del Estado Nacional una decisión que es política, no jurídica. Se podía o denunciar la deuda por odiosa y repudiarla, que es toda una línea doctrinaria y teórica que hay para no pagar este tipo de deudas cuando se contraen de esta manera tan ilegal, o bien tomar la decisión de reestructurar, y en el contexto de la catástrofe sanitaria que estamos viviendo y la necesidad urgente de ingreso de divisas, el gobierno ya tomó la decisión de reestructurar, y de hecho se está en plenas conversaciones con el fondo para eso. ¿Se cree que nosotros... Sí. No, perdón. Te decía, cierro con esto, lo que nosotros buscamos con esta acción de nulidad es un poco responder a la pregunta que nos hacen muchas personas que conocen el trabajo que venimos haciendo, y es quién va a pagar los 44.000 millones de dólares que ya se desembolsaron y que se fugaron. Bueno, hay buenos argumentos para sostener que quienes deben pagar este endeudamiento son aquellas personas que por acción o por omisión permitieron que todo esto sucediera. Vuelvo a la carga con la idea de que estamos hablando de algo muy, muy serio, muy grosero. No estamos hablando de un defecto formal, subsanable, no estamos hablando... Ustedes sostienen que los funcionarios de orden nacional y los referentes del banco y de economía, de la cartera de economía, y ellos deberían responder con su patrimonio alguna parte de esta deuda. Nosotros creemos que sí, y por eso necesitamos y por eso estamos solicitando que el Poder Judicial declare la nulidad del acuerdo con efectos hacia adelante, no con efectos retroactivos. Hay precedentes de la Corte Suprema donde esto ya ha sucedido. La consecuencia tradicional de una declaración de nulidad es que las cosas vuelven para atrás, vuelven al estado anterior. Repito, esto no se puede hacer acá porque además tampoco podríamos demandar al FMI. Nosotros lo que estamos discutiendo es un caso doméstico, un caso nacional. Claro. Estamos demandando al Ministerio de Hacienda de la Nación y al Banco Central. Claro. Con el objetivo de obtener esa declaración de ilegalidad para que después el propio Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro,
promueva las acciones de recuperación patrimonial que corresponden por la responsabilidad personal y patrimonial, no penal, personal y patrimonial, insisto, de quienes por acción o por omisión permitieron que todo esto sucediera. Bueno, Francisco, por mi parte ya está. En todo caso, agradecerte. No sé, Luisito, ¿vos querés hacer alguna consulta? Yo cambiándolo un poquito de tema, porque al comienzo de este año se habla sobre la reforma judicial, sobre digamos, la gran cantidad de jueces, que hay que aumentar los jueces de corte, etcétera, etcétera. En nuestra provincia se han aumentado los jueces de corte, doctor. Pasaron de 6 a 9 jueces de corte. ¿Usted cómo lo ve, dado que la provincia de Salta es muy chica, no sé si da, digamos, para tantos jueces de corte, y si realmente en las reformas judiciales estaría muy bueno que cambien los tiempos procesales, ¿no? Sí, es un tema complejo el que planteás. El aumento del número de miembros de un superior tribunal de provincia o de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación puede ser una forma para enfrentar algunos de los problemas que tiene el sistema. Tengo para mí que no es la única y tal vez no sea la mejor forma. Hay muchas otras cuestiones para discutir. Me parece que lo más interesante de lo que está sucediendo con el Poder Judicial, y yo hablaría de Poder Judicial, no de justicia, lo que está sucediendo, lo más interesante es que se está empezando a discutir un poder del Estado que no está funcionando bien, que tal vez nunca haya funcionado del todo bien, y uno de los problemas más grandes que tiene es el de los tiempos. Entonces, lo que se necesita, creo yo, no es solamente aumentar el número de jueces, sino cambiar la dinámica de trabajo del Poder Judicial y cambiar algunas cuestiones que son más culturales que normativas. Digamos, tenemos que sacarnos la idea de la cabeza de que la modificación de una norma o de una ley o de una cierta estructura orgánica, como puede ser un tribunal, va a cambiar o va a mejorar la forma en que trabaja el Poder Judicial. Eso no va a suceder. Hay que trabajar con capacitación, hay que trabajar con otro tipo de herramientas que me parece tienen que llevar a un cambio cultural y especialmente tienen que permitir, y esto es algo sobre lo que vengo trabajando hace varios años, tienen que permitir que la sociedad entienda lo que pasa dentro del Poder Judicial. Porque además de los tiempos, el gran problema que tenemos es que no se sabe qué pasa dentro del Poder Judicial. Antes esto no era tan grave porque las causas eran individuales y chiquititas. Hoy es muy grave y muy serio porque se están discutiendo causas como esta de la que estamos hablando del FMI y tantas otras causas colectivas y de trascendencia institucional, como por ejemplo la sentencia de la doctora Mosman, de la jueza de Minas en Salta, que estuvo circulando por todos lados esta semana, sobre el techo de cristal en el servicio penitenciario de Salta, ¿no? Fíjense ustedes qué tema de absoluta trascendencia y que se tramita y se discute en un proceso eminentemente escrito, medio escondido, a pesar de que la sentencia fue excelente. Hay un montón de problemas que se están discutiendo en el Poder Judicial que antes no se discutían en el Poder Judicial. Entonces me parece que el tema de los tiempos es un problema, y otro tema muy pero muy relevante es que la sociedad pueda entender qué es lo que sucede ahí adentro para tener algún tipo de rendición de cuentas también, ¿no? De parte de personas que no fueron elegidas por sufragio popular y que tienen que rendir cuentas de otro modo.